Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar con la segunda parte de las clases. Eh, bueno, ya estuvimos viendo clasificación, valoración de importación, y ahora vamos a comenzar con valoración de exportación. Que si bien la finalidad es la misma de valorar las mercaderías, es un tratamiento totalmente distinto al de las importaciones que ya vimos. Así que bueno, sin más, ahora les voy a compartir el archivo. Bien, bueno, lo voy a poner. Bien, bueno, como les dije, vamos a ver la versión de exportación y vamos a empezar con un poquito de la parte teórica, como siempre. La valoración de mercaderías en exportación. Básicamente, eh, sirve, ¿no?, para que un exportador que le vende a un importador pueda constituir la base de cálculo, ¿sí? O sea, no el exportador en sí, sino acá cuando se exporta, esta base de cálculo va a ser tanto para los derechos de exportación a pagar como para los reintegros, o sea, cualquier beneficio que el exportador deba cobrar. También sirve para el control de divisas, ¿sí? Que eso es muy importante porque es el principal ingreso que tiene de divisas el país. Después, se controla, ¿no?, que sea acorde al valor acordado entre el importador y el exportador, con el tema de condiciones, plazos e incoterms. Y además, el valor de exportación aduanero es el precio ajustado y verificado, ¿sí? Por parte de la aduana, que es quien percibe los derechos, pero no influyen en el precio comercial, digamos. O sea, con todos esos controles, con todas esas penalidades, es que se valora la mercadería también en exportación. Bueno, siguiente término es el valor imponible. Acá tengan cuidado porque hay, creo que en Impo también pasaba que pueden confundirse, que son conceptos, digamos, bastante similares. Van a haber valor imponible, base imponible, pero tienen que tener en claro las diferencias de cada uno, ¿sí? Para no confundirse, porque los nombres son bastante parecidos. Empezamos con valor imponible. El valor imponible es aquel que vamos a buscar para definir cuáles son los derechos a pagar y si corresponden los estímulos o beneficios a percibir. Tiene incluido el derecho a pagar, o sea, el derecho de exportación, y esa cifra, el derecho de exportación, es la diferencia con la base imponible. ¿Ven? Que les digo, una cosa es el valor imponible y otra cosa es la base imponible. El valor imponible tiene incluido el derecho de exportación. Haciendo un paralelismo, uno de los pocos que hay con la IMPO, la base imponible de exportación es igual al valor en aduana de IMPO, ¿sí? Y para la conformación, digamos, de este valor, hay que tener 5 elementos en consideración, que son el elemento momento, el elemento precio, el elemento lugar, el elemento cantidad y el elemento nivel comercial, que los vamos a ver de qué se trata cada uno. Primero el elemento momento, ¿sí? Básicamente habla de que los derechos a aplicar, ¿sí?, los derechos de exportación, van a ser aquellos, ¿sí?, del momento en que se registra la destinación de exportación a consumo. ¿Sí? En el momento que se hace el permiso de exportación, el permiso de embarque, perdón, que es, digamos, despacho de exportación, también dicho. Bueno, ahí es el que se toma el momento regular para, digamos, tomar qué alícuota de derechos se va a cobrar. Esto es en una operativa normal. Después, este momento imponible o momento regular
se ve modificado en caso de que no sea una operación normal. Y estos supuestos o previstos son el contrabando, cuando hay una faltante de mercadería, o cuando hay una transferencia de mercadería sin autorización, que son situaciones que no son una operación común, digamos, una operativa normal. Entonces, eso va a afectar el momento imponible, ¿sí? También tenemos una excepción que es para los exportadores agrícolas. Los exportadores agrícolas tienen un convenio y está establecido que pueden, ¿sí?, registrar los contratos de compraventa que haya con el exterior ante AFIP, digamos, bajo una declaración jurada de venta al exterior. Se llama DJBE. Mediante esta registración, ¿sí?, mediante esta declaración jurada, lo que hacen es fijar el momento imponible, ¿sí?, de los derechos, de las alícuotas, el arancelario y el de la base imponible, al momento que hizo esta declaración jurada o registración del contrato. Mientras que otra cosa, digamos, involucrada, como el tipo de cambio, ese sí va a ser en el momento en que se hace el permiso de embarque o el despacho de exportación. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algún cambio en cuanto a aumento de alícuotas, va a estar resguardado, porque lo que sí se va a tomar es el momento en que se registró el contrato, va a ser siempre un momento anterior, obviamente, al despacho. Ese es el beneficio que tiene ante una suba, digamos que está resguardado porque el momento que se toma para los derechos es anterior. Pero el tipo de cambio al que se toma es siempre el real, digamos, en el momento en que se realiza el despacho. Tenemos el segundo elemento, que es el elemento precio, y básicamente nos dice que el precio o el valor FOB es el pactado en Paraexpo, el que se toma acá en Argentina, es el precio pactado entre un comprador y el vendedor como consecuencia de la venta al contado y en los momentos previstos, ¿sí? También hay que determinar si se hace a una empresa vinculada o no, ¿sí? Vinculada a una firma comercial, cuando es una multinacional, por ejemplo, que pueda estar influyendo esa, digamos, relación en el precio de la mercadería. Además, el precio se refiere a venta al contado, ¿sí? Como en IMPO. Tenemos que sacar de la película, digamos, todo lo que es intereses de financiación, por pronto pago, lo que sea, tenemos que sacar de la escena porque se supone para la valoración, ¿no? Efectos de valoración, que es la venta al contado. Tercer elemento es el elemento lugar. Básicamente esto es que dentro del valor imponible se deben incluir todos los gastos hasta puerto, aeropuerto o donde se cargue el camión, ¿sí? Con destino final al exterior. Más o menos algunos gastos, por ejemplo, son los gastos de transporte y seguro hasta el puerto, aeropuerto o lugar donde se carga el camión, comisiones y corretajes, gastos para obtención de la documentación, tributos que graben la exportación, costos y gastos de embalaje, gastos de carga, gastos y honorarios al despachante, los derechos de expo, certificaciones extra que se necesiten, todos gastos que sean justamente hasta puerto, aeropuerto o lugar de carga del camión. Además, el precio FOB debería tener incluidos todos estos gastos. Pero si no los tiene, ahí es que están estos famosos ajustes, ¿sí? Que sirven para hallar el valor imponible y la base imponible, que también eso lo usábamos, los ajustes en valoración de IMPO. Elemento cantidad, ¿sí? Acá significa que se presupone que el valor imponible se determina suponiendo que la venta se limita a la cantidad de mercadería a valorar, ¿sí? Por eso es necesario saber si la mercadería que se valora es toda la que se va a exportar,
¿sí? La que se va a presentar a despacho, o si es una parte de un envío fraccionado, escalonado, sucesivos, etc. El otro elemento es el nivel comercial, ¿sí? Porque para definir el valor imponible es importante ver si la venta se ha producido a un fabricante, a un distribuidor, a un mayorista, a un minorista, consumidor final, etc. ¿Sí? A ver si se admiten descuentos que existieran, ¿sí? Si son admisibles. Y también para tener en cuenta si se tiene incluido valores como derechos de patente, uso de marca, dibujos o malos protegidos, etcétera, ¿sí? Porque bueno, hay que ver si son obviamente vinculadas y todo eso. Bueno, vamos a empezar con la valoración en sí ahora, así que hay que prestar mucha atención acá porque es, digamos, la cuenta que hay que hacer, la fórmula, que es siempre la misma, lo único que hay que cambiar son los valores de los ejercicios o de la operación en la vida real. Entonces, bueno, vamos a empezar por la base imponible, ¿sí? Y el uso del coeficiente. La base imponible, ¿sí? Que ya la hemos nombrado antes, es el valor imponible, ven que se parecen los nombres, pero sin los derechos de exportación y demás tributos que graban a la expo. Es decir, que la base imponible más los derechos de expo es igual al valor imponible. ¿Ven que no es lo mismo? Acá tenemos un ejemplo para ver esto. Si la alícuota de derechos, es decir, los derechos de expo, fueran del 0, si no hubiera, en este caso, sí, la base imponible sería igual al valor imponible. Pero si tenemos una alícuota del 5%, acá la base imponible va a ser, perdón, el valor imponible va a ser igual a la base imponible más el 5% de la base imponible. ¿Por qué? Hay que sacar cuántos de esos derechos para sumarlo a la base imponible y así obtener el valor imponible, ¿sí? Repasamos. La base imponible, ¿sí? Es el valor imponible menos los derechos de exportación. O al revés, el valor imponible es la base imponible más los derechos de exportación, ¿sí? Cualquiera de las dos definiciones es lo mismo, pero al revés. El valor imponible debe tener incluidos los derechos de exportación, ¿sí? Esto es al revés que les digo. Entonces, para hallar la base imponible debemos deducirlo, ¿sí? La manera correcta de realizar esta operación es aplicar un coeficiente para multiplicar el valor imponible y así hallar la base imponible. ¿Por qué? Porque si tenemos la base imponible y los derechos aparte, lo que hacemos es multiplicarlo y sumarlo y ya está. Pero si tenemos el valor imponible y tenemos que sacar esos derechos para sacar la base imponible, ahí tenemos que usar el coeficiente. Este coeficiente se obtiene con una fórmula también, ¿sí? Acá tenemos de nuevo el repasito. Base imponible es igual al valor imponible por el coeficiente. El derecho a pagar va a ser la base imponible por la alícuota, o sea, por el porcentaje de derechos de exportación. Entonces el valor imponible va a ser la base imponible más los derechos de exportación, como veníamos diciendo ahora. Ejemplo, el coeficiente siempre es 1 sobre, o sea, dividido, 1 más el porcentaje de derechos de exportación. Por ejemplo, el 5% que está en este ejemplo, dice que una exportación tiene 5% de derecho de exportación. El coeficiente en este caso va a ser 1 sobre 1 más 0,05. ¿Por qué 0,05 si es el 5% de derecho de exportación? Justamente porque es porcentaje. Entonces no es 1 más 5, es 1 más 5%, que en decimales es 0,05. Eso es importante. Siempre es el porcentaje. Entonces, 1 sobre 1 más 0,05 te da que el coeficiente es 0,95238. Siempre para el resultado del coeficiente, como va a ser un número decimal largo, se toman solamente 5 dígitos en el uso común.
Y ahora vamos a el ejercicio, digamos, para que sepan de dónde salen estos números. El valor imponible es de $10.000, ¿sí? Tenemos que sacar la base imponible, tenemos que sacar el coeficiente, tenemos que sacar los derechos. Entonces vamos haciendo de a poco. Acá nos dicen que el derecho de expo es de 5%, ¿sí? Entonces hacemos el coeficiente en este caso, que es 1 sobre 1 más 0,05, y nos da el coeficiente, que es 0,95238. Entonces, ese coeficiente lo multiplicamos por el valor imponible y nos da 9.523,80. ¿Sí? Con esto sacamos la base imponible ya. Si tenemos que la base imponible es eso, y la multiplicamos por el 5%, que es el derecho de exportación, nos dice que el derecho de exportación a pagar en dinero es de $476,19. Ahora, para confirmar nuestra teoría, digamos, lo que venimos hablando, de que el valor imponible es igual a la base imponible más derechos de exportación, tenemos que el valor imponible, ¿sí?, va a ser 9.523,80, que es la base imponible, más 476,19, que son los derechos de exportación. Eso nos va a dar, bueno, 9.999,99, que redondeando nos va a dar 10.000, que es el valor con el cual empezamos para calcular tanto el coeficiente, tanto los derechos y tanto la base imponible. ¿Sí? Después lo ven tranquilas, digamos, el razonamiento, y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque es el razonamiento que se va a usar para cualquier ejercicio de valoración de exportación. Bueno, hablando de derecho de exportación puntualmente, puede ser ad valorem o específico, ¿sí? El ad valorem es un porcentaje sobre el valor imponible, ¿sí? Y el específico es una suma fija por unidad de medida, ¿sí? Es decir, un monto fijo. Y los pagos de derechos pueden hacerse en dos momentos, ¿sí? Al momento de la oficialización, en ese caso, tipo de cambio que se aplica es el tipo de cambio comprador, y con posterioridad, perdón, al libramiento de la mercadería. Y acá se utiliza el tipo de cambio vendedor. ¿Sí? O sea, se puede hacer antes en el momento de la oficialización y después de la liberalización. ¿Cómo está compuesto el precio FOB? Esto es bastante lógica, pero bueno. ¿Cómo llegamos siendo exportador al precio FOB? Básicamente el FOB tiene que construirse a partir del costo de producción, ¿sí? Entonces, a mi costo de producción, ¿sí?, de los bienes que se van a exportar, se le debe añadir gastos de administración, de comercialización, de exportación y financieros, gastos de embalaje, fletes, almacenajes, todo lo necesario hasta la puesta a bordo, ¿sí? Y después, a ese valor, que esos anteriores eran todos montos fijos, se le debe aplicar el porcentaje o margen de utilidad que quiera tener la empresa, y todos aquellos gastos o costos que sean un porcentaje sobre el valor de la mercadería, así como por ejemplo honorarios del despachante, comisiones, derechos de expo. Y acá tenemos la famosa fórmula de valoración, ¿sí? Que bueno, básicamente es este orden y solamente se tienen que ir cambiando y adaptando los valores que vamos a tener en los ejercicios. Tenemos esta fórmula para hallar la base imponible, ¿sí? Tenemos el FOB, ¿sí?, que es el valor facturado por el exportador, más las comisiones si no estuvieran incluidas dentro del valor FOB, ¿sí?, si no estuvieran facturadas dentro del precio, y la operación tenga, obviamente, comisiones. Y esto me va a dar el FOB casillero, que es el FOB que se anota, digamos, que se completa en el permiso de embarque. A ese FOB se le ponen más menos ajustes, ¿sí?, que son los que hablamos siempre,
y se le restan los insumos importados temporalmente. Para una exportación, generalmente, tenemos dos tipos de insumos. Los nacionales, en realidad tres. Los nacionales, que no hacemos nada. Los importados temporalmente y los importados a consumo. Eso va a depender de cómo los traje, si los traje importados justamente temporalmente o los traje importados para consumo, y que se utilizan en la fabricación de ese material de exportación. En este caso vamos a restar los insumos importados temporalmente. Esa parte de la fórmula me va a dar como igual el valor imponible. A eso lo multiplicamos por el coeficiente, que vamos a saber cuál es 1 sobre 1 más derechos de exportación. Y eso me va a dar la base imponible, ¿sí? Que por el porcentaje de derechos, ¿sí? Si es un 5%, pongo esa base imponible por 5% directamente, me va a dar los derechos de exportación, en dinero, digamos. Ahora, hay otra fórmula que se relaciona, pero es propia para sacar el reintegro, ¿sí? El reintegro, acuérdense que es lo que me reintegra justamente de dinero, ¿sí? Por los insumos importados. Bueno, tenemos el FOB, de nuevo es el facturado por el exportador, menos las comisiones, en este caso si están incluidas en la factura, ¿sí? Más menos ajustes, y acá se restan de nuevo los insumos importados temporalmente, pero además se restan los insumos importados a consumo, ¿sí? Son dos fórmulas distintas. La primera era para sacar la base imponible y los derechos de exportación, y esta es para el cálculo de estímulos y reintegro. Esto me va a dar la base de reintegro, ¿sí? Me va a dar un valor. Ahora, si yo pregunto cuánto voy a cobrar de reintegro en dinero, aduana, como siempre, me va a tomar siempre el valor más bajo. Entonces, ¿qué voy a comparar en este caso? Yo tengo dos bases. La base imponible, que ya la saqué con la otra fórmula, y la base de reintegro. Si una exportación tiene el 3% de reintegro, ¿sobre qué calculo ese 3%? Bueno, aduana me dice que tengo que fijarme entre la base imponible y la base de reintegro, o sea, el resultado de las dos fórmulas, ¿cuál es el menor? En caso de que la base imponible sea la menor, a esa la multiplico por el porcentaje de reintegro, ese 3% que hablamos. Y si la base de reintegro me da menor que la base imponible, el porcentaje de 3% lo saco o lo multiplico sobre la base de reintegro. Y ahí me va a dar ese valor, el reintegro que efectivamente en dinero voy a cobrar. De nuevo, lo ven tranquilas y cualquier duda me avisan, ¿sí? Porque son fórmulas, pero bueno, son las que van a tener que usar para los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios prácticos para que vean más o menos cómo aplicar esto. Primero tenemos que la aduana de Rosario tiene una exportación de 200.000 unidades de lámparas eléctricas incandescentes de 40 watts, marca Electrolux, con destino a Bolivia. Según el documento de transporte, la mercadería es cargada en camión en Rosario, con destino final Santa Cruz de la Sierra, pasando por Pocitos. La mercadería es de origen argentino, de Estado Nueva, Ciruso, y viaja acondicionada en cajas a razón de 1.000 unidades por caja. El valor de la mercadería se concertó en condición CPT, Santa Cruz de la Sierra, y es, según factura, $21 por unidad. Acá tenemos el primer dato importante. Si bien la valoración de IMPO, acuérdense que lo teníamos que llevar todo a CIF, ¿sí? Así con F. Por lo tanto, si tengo una exportación export, FOB, FCA, CPT, lo que sea, tengo que llevarla a CIF, ¿sí? Si tengo un Incoterm más alto, la tengo que restar las cosas hasta llegar a CIF. Acá lo mismo. Acá tengo que partir de FOB. Si tengo un export, tengo que sumar todo para llegar a FOB. Y si tengo un CIF, por ejemplo, tengo que restar hasta llegar a FOB. Entonces, bueno, tengan eso en cuenta, ¿sí?
El flete internacional hasta Santa Cruz de la Sierra tuvo un valor de $2.000. Y esto se divide en $1.000 Rosario Positos y $800 Positos Santa Cruz de la Sierra. Con motivo de la transacción en cuestión se originaron los siguientes gastos, los que se encuentran incluidos en el valor facturado. Atentos ahí si se encuentran incluidos o no. Comisión al exterior por $3.000. Intereses por pago diferido del exterior, $4 sobre saldo. Bueno, hasta acá tenemos cuánto vale la mercadería, cuánto vale el flete, y conceptos extra que se facturaron dentro del valor. Para la expo siempre van a tener estos datos, datos de la mercadería en sí generales, y después los datos de los insumos, de qué materiales tiene o tuvo para la fabricación. ¿Por qué? Porque para la fórmula necesitamos saber qué insumos fueron importados temporalmente y cuáles fueron importados para consumo para restarlos en la fórmula. Tenemos importados en forma temporal un hilo conductor con valor CIF de $0,5 el metro. Acá tenemos cuántos metros se usan por unidad, y tenemos importados definitivamente un casquillo, y también tenemos que se usa una unidad por cada bombita. Y el valor CIF. CIF son insumos importados, acuérdense que en IMPO se usa el valor CIF. ¿Sí? Entonces, bueno, son cuentas que tienen que hacer de cuánto producto se va a utilizar según la cantidad de material a exportar, son simplemente multiplicaciones, ¿sí? Entonces, nos dice que a partir de los datos expuestos, considerando que la mercadería se encuentra beneficiada con un 9,9 de reintegro, determinar el valor FOB, la base imponible, el valor imponible, la base de reintegros y el total a percibir en concepto de estímulos. Entonces, para todo buen y completo este ejercicio de valoración de expo, vamos a tener info general de la mercadería, del flete y de conceptos facturados. Segunda parte vamos a tener todo lo que es insumos, ¿sí? Insumos importados, cuánto valen, cuántos se usaron, cuál es temporal y cuál es a consumo. Y otra cosa que me van a tener que decir es los derechos y el reintegro, ¿sí? Para poder sacar el porcentaje. Y lo que me va a pedir también siempre es el valor FOB, base imponible, valor imponible, base de reintegros y cuánto son tanto los derechos como los estímulos. Acá sería, digamos, la cuenta en un cuadrito. El precio unitario CPT es de 0,21, la cantidad es de 200.000, el precio total multiplicado sería $42.000. El flete es de 2.000 y no tiene seguro. Otros gastos no hay, pero tenemos que bajarlo a FOB, entonces el flete, ¿sí? Si es CPT, se tiene que restar. Acuérdense, repasen los 5 terms. Bueno, ya tenemos la base FOB, ¿sí? Las comisiones están incluidas en la facturación, así que acá no se restan. Y el casillero FOB va a ser igual 40.000 porque no hay comisiones para restar. Ahora, se tienen que, no hay ajustes. Bueno, acá lo toma como ajustes, pero es lo de insumos temporales, ¿sí? Que son 0,025, que era el hilo conductor, y son $5.000 por, digamos, la relación insumo-producto que se hizo. Y otro ajuste a deducir son los intereses, ¿sí? Por financiaciones del 4%, acuérdense que los intereses no van. Así que bueno, se resta eso y el valor imponible me da que es 34.192,31. Tenemos un coeficiente del 1% en este caso porque vieron que en el enunciado no nos decía el porcentaje de derecho de expo, así que es el 1%, se supone. Entonces en este caso el valor imponible es igual al valor en aduana.
¿sí? Porque no hay un coeficiente que lo modifique. Ahora, tenemos que sacar la base de reintegro. Como el valor en la base imponible es igual al valor en aduana, acá se le restan las comisiones que están incluidas en la facturación. Después, los insumos importados a consumo también se restan, porque ya tenemos restado los temporales. Y la base de reintegro me dice que es 21.192,31. Ahora el reintegro nos decían que era un 9,9, pero ¿sobre qué lo aplicamos? ¿Sí? Bueno, nos fijamos. La base imponible es de 34.192 y la base de reintegro es de 21.192,31. Entonces vamos a ir a la más chica, que en este caso es la base de reintegro, así que el 9,9% de 21.192,31 es 2.098,04. Así que ya tenemos con esta cuenta, tenemos el FOB, el valor imponible, la base imponible, la base de reintegro y el monto de reintegro. Segundo ejercicio y final, es otro ejemplo. Tenemos 5.000 unidades, ¿sí? Cada una sale $5, o sea que el total es de $25.000. Y el FOB de factura es de $25.000. Hay comisiones de venta incluidas en el valor FOB de factura del 3%, y hay intereses por financiación no incluidos del 2%. Insumos, segunda parte. Importados temporalmente, unos envases especiales, son 5.000 unidades a 50 centavos de dólar cada uno. Nacionales hay 10.000, recuerden que no se hace nada con eso. Y los importados a consumo, en total $5.000. Otros, también comprados en plaza, $500. Se pide la base imponible, la base de reintegro, derechos de exportación, el FOB, el reintegro, todo lo que vimos antes. Bueno, tenemos la base imponible, el FOB, la comisión está incluida, así que no va, y ajustes no hay. Tenemos insumos temporales, los restamos, y me da que el valor imponible es de 22.500. Ahora el coeficiente, sí lo vamos a tener, sería 1 sobre 1 más 0,05, porque hay 5% de derecho de exportación que nos decía el ejercicio. Entonces el valor imponible por el coeficiente me da 21.428,55, que es la base imponible. Sobre la base imponible, sobre los 21.428,55, sacamos el 5% y nos da que los derechos de exportación en dinero es de 1.071,43. Listo, sacamos. FOB, sacamos. Valor imponible, sacamos. Base imponible y sacamos derecho de exportación. Ah, y coeficiente también. Listo, primera fórmula. Segunda fórmula, base de estímulos o de reintegro. FOB, 25.000, la comisión que está incluida en la factura, acá se resta. 728,15. Ajustes no hay. Insumos temporales 2.500, insumos a consumo 5.000. Entonces, la base de reintegro es 16.771,85. Tenemos un reintegro de 6%, y para saber a qué aplico, me fijo cuál es la menor. La base imponible es de 21.428,55 y la base de reintegro es de 16.771,85. Por ende, la base de reintegro es la menor. Así que hacemos el 6% de la base de reintegro y nos da que el reintegro en dinero es de $1.006,31. Y acá se terminó la valoración de exportación, ¿sí? Tienen la fórmula, tienen los ejercicios, los ejemplos, van a tener un ejercicio de valoración de exportación para hacer, igual que en IMPO. El tratamiento es el mismo, tienen las fórmulas, les reemplazan los números, y bueno, y llegan a los resultados, a los valores que queremos. Así que nada, cualquier duda, consulta que tengan, por favor pregunten, este es el momento para preguntar, por el grupo, por acá, por donde sea, pero pregunten, ¿sí? No se queden con las dudas, vamos a sacar los ejercicios entre todos, no pasa nada. Así que bueno, los dejo con esta clase grabada.
cualquier cosa le vuelvo a decir, me consultan. Y tal vez nos vemos si alguien se conecta, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Les mando un saludo, que tengan una buena semana. Espero que hayan empezado bien el año. Y nos vemos. Así que, adiós.